Veamos 3 portafolios de inversión que pueden resultar interesantes. Comencemos con un portafolio que prioriza brindar mayor liquidez con menor volatilidad. Como objetivo, este primer portafolio busca mantener el nivel de poder adquisitivo y generar un retorno anual en dólares. Vamos a asignar un cierto porcentaje a fondos, bonos y CDRs. A tener en cuenta como riesgos, esta cartera asume riesgos, por ejemplo, corporativo en dólares, de emisores con buenas calificaciones de riesgo, y riesgo BCRA. Por otra parte, asume riesgo precio de CDRs conservadores. Comencemos asignando una parte del portafolio a un fondo que hemos visto anteriormente, el cual nos brinda liquidez y nos genera un cierto rendimiento. Se trata del fondo Balance Money Market. Podemos dar un vistazo a la composición de la cartera. Podemos ver que invierte en gran parte en plazos fijos tradicionales, cuentas remuneradas, en menor medida plazos fijos precancelables y cauciones. Vamos a asignar también una parte al fondo dólar corto plazo, al fondo Estrategia 1. Para la parte en dólares a corto plazo del portafolio, invierte en bonos en dólares corporativos y en T-bills, por ejemplo, que son letras del Tesoro de Estados Unidos. Pasamos a un fondo en dólares que nos brinda exposición a obligaciones negociables de diferentes sectores con buenas calificaciones de riesgo. Podemos encontrarlo como fondo corporativo, ahorro en dólares. Por supuesto, como hemos mencionado en otros videos, desde la página de cada fondo pueden ir viendo detalles del fondo y demás. Demos un vistazo a la composición de la cartera. Podemos ver, por ejemplo, que invierte en gran parte en bonos corporativos del sector oil y gas. Nos encontramos nuevamente en la página de un fondo que nos brinda elevada liquidez. Se trata del fondo Money Market en dólares. Invierte en cuentas remuneradas, cauciones, T-bills y en menor medida en plazos fijos. Para la parte del portafolio donde hacemos una selección de activos individuales, asignamos una cierta ponderación a un BOPREAL, un bono emitido por el BCRA. Se trata de BPOC7, que resulta atractivo actualmente. Nos brinda un buen rendimiento anual en dólares esperado, manteniendo hasta el vencimiento. Para la parte de renta variable del portafolio, asignamos un cierto porcentaje a Berkshire Hathaway, empresa diversificada con fundamentos sólidos. Además, asignamos un cierto porcentaje a un fondo cotizado, que nos brinda exposición a una canasta de activos. En este caso, al CDR-ETF, cuyo ticker es D y latina A, el cual nos brinda exposición a 30 empresas líderes en sus sectores que cotizan en bolsas de Estados Unidos. En cuanto a la ponderación o el porcentaje que asignamos a cada instrumento, depende de cada perfil de inversor, pero podríamos, por ejemplo, asignar una mayor ponderación a los fondos que nos brindan liquidez y una menor ponderación a los activos más volátiles, como ser los activos de renta variable, en este caso los CDRs. Por ejemplo, podemos destinar un 20% al fondo Money Market en pesos, que nos brinda liquidez por si necesitamos ese dinero disponible, un 20% al fondo Money Market en dólares, que también nos brinda liquidez y exposición a activos conservadores, como ser las cuentas remuneradas, cauciones e inclusive nos brinda exposición a un activo considerado muy seguro, como ser las letras del Tesoro de Estados Unidos, un 15% al fondo corporativo en dólares y un 15% al fondo dólar corto plazo, un 10% a BPOC7 y en la parte de renta variable asignamos un 10% a Berkshire Hathaway y un 10% al CDR-ETF cuyo ticker es D y latina A. Pasemos a nuestro segundo portafolio, una opción que tiene como objetivo generar un retorno anual en dólares superior al primer portafolio visto, asumiendo una cierta volatilidad. Como riesgos, podemos destacar que asume riesgo corporativo argentino, nuevamente de empresas con buenas calificaciones de riesgo, en menor medida riesgo soberano y riesgo precio por las fluctuaciones en los activos de renta variable locales y del exterior mediante CDRs. Cambios en las expectativas macro a nivel local e internacional o eventos de impago, por ejemplo, podrían ocasionar una baja en la cartera. Asignamos un 15% al fondo que habíamos visto, corporativo en dólares, un 15% a una ON del sector oil y gas de YPF, cuyo ticker es YFCJO, la cual tiene un buen rendimiento anual en dólares esperado, manteniendo hasta el vencimiento actualmente. Vence el 16 del 10 del 2032. En otros videos, que les dejo después al final del video, fuimos viendo cómo nos van pagando los intereses y amortizaciones muchas de las ONs que vamos a ir mencionando. Un 15% a una ON de IRSA del sector real estate, cuyo ticker es ILATINA-R-CPO, un 10% a BPOC7, el bono emitido por el BCRA que habíamos mencionado, un 10% a un bono soberano, AL30, un 15% al fondo acciones. Este fondo nos brinda exposición a acciones locales, orientado a largo plazo. Es una opción que puede ser muy volátil en el corto plazo. Un 10% al CDR de Alphabet, empresa matriz de Google con fundamentos sólidos. 10% a SPY, nombramos varias veces este fondo cotizado en el canal. Nos brinda exposición a 500 grandes empresas que cotizan en bolsas de Estados Unidos. Una opción muy interesante a largo plazo. Finalmente, veamos la cartera que busca obtener el mayor retorno anual en dólares de las tres que estamos viendo. El objetivo sería obtener un retorno más atractivo asumiendo volatilidad. Como riesgos podemos mencionar asume riesgo corporativo argentino, en menor medida riesgo soberano, riesgo precio por las fluctuaciones de activos de renta variable locales y del exterior mediante CDRs. Cambios en la expectativa macro local
local e internacional y eventos de impagos corporativos y o soberanos podrían generar una baja en la cartera. En lo que es renta fija, asignamos un 15% de la cartera a una ON de MSU Energy, orientada a un perfil más bien agresivo, con un rendimiento anual en dólares esperado en este momento muy interesante, manteniendo hasta el vencimiento. Vence el 5 del 12 del 2030, su ticker es RUCDO, un 10% a la obligación negociable de IRSA que habíamos visto, IRCPO, y un 10% a una ON de Vista Energy, cuyo ticker es BCO, también con un rendimiento esperado muy interesante, manteniendo hasta el vencimiento. Vence el 10 del 6 del 2033. En bonos soberanos asignamos un 15% a GD41, con un rendimiento anual en dólares muy interesante en este momento, manteniendo hasta el vencimiento. Vence el 9 del 7 del 2041 y un 15% a L30. En renta variable destinamos un 15% al fondo acciones que habíamos visto recientemente y el último 20% lo distribuimos entre 3 CDRs. Destinamos un 6.66% al CDR de Alphabet, un 6.66% al CDR de Microsoft. Hasta ahí tenemos dos empresas tecnológicas de gran capitalización y el último 6.66% lo destinamos a Vista Energy, empresa del sector energético que hemos mencionado anteriormente en el canal. Hasta ahí tenemos entonces las tres carteras mencionadas. Si pensamos en opciones en el exterior, podemos considerar instrumentos como T-bills, letras del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo, por ejemplo, entre muchos otros instrumentos. Podemos considerar opciones como fondos cotizados que nos brindan exposición a mercados emergentes, diversificación global o diversificación entre diferentes sectores, por ejemplo. En este caso, la idea era traerles tres carteras a modo de ejemplo. Si les interesa que siga creando contenido de este tipo, los invito a hacérmelo saber en los comentarios. Los dejo ahora con un video donde fuimos viendo muchos de los fondos cotizados que comenté, por ejemplo, de mercados emergentes, etc., los cuales podríamos analizar y agregar a un portafolio personalizado. Espero haber aportado información útil. Recordá analizar correctamente y o consultar a un profesional. Hasta el próximo video.